Jóvenes de sexto semestre, buenos días. Bienvenidos a su clase de Derecho. Hoy vamos a iniciar una nueva unidad, rumbo a la segunda evaluación parcial. El tema, según el temario que yo les dicté en un principio, en el encuadre de la materia, vamos a hablar acerca del derecho penal mexicano. Comenzamos con la noción. Se llama derecho penal al conjunto de normas que determinan los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que el mismo establece para la prevención de la criminalidad. Generalmente, cuando hablamos acerca del derecho, todos tenemos la idea de que se trata de delincuentes y el Estado, policías y ladrones. Como hemos visto, el derecho, su gama es muy amplia y precisamente le corresponde al Estado regular en todas sus distintas ramas las conductas que debemos de seguir. Llámese en el derecho penal, en el derecho civil, en el derecho laboral, derecho constitucional, agrario, etc., hasta derecho internacional. Veremos entonces que el derecho penal se va a referir o se ocupa entonces de tres conceptos fundamentales. Primero, los delitos, las penas y las medidas de seguridad, que obviamente van a afectar directamente los bienes, los intereses o los derechos del ser humano, como cuáles, como podría ser la vida, la propiedad, su tranquilidad, la familia, etc. Pero no solamente o únicamente a la víctima del delito es la que va a proteger el derecho penal, ya que la comisión de las infracciones penales también causa el quebrantamiento, ya sea en mayor o en menor grado, de los derechos de la sociedad. Es decir, al infractor de una norma de derecho penal no solamente está afectando a la víctima, sino a toda la sociedad. Y por lo tanto, la característica principal del derecho penal es que puede llegar a privar de la vida, de su libertad a la persona que haya infraccionado cualquiera de sus artículos. Para proteger los bienes contra todo tipo de ataque, el Estado ha elaborado una legislación especial en la que aparecen como delitos los actos humanos por medio de los cuales pueden dañarse o ponerse en peligro diversos bienes jurídicos del hombre, atribuyéndoles en cada caso una pena que deberá ser aplicada al infractor. Este comentario nos lleva a aclarar algo. Habló acerca de los actos humanos. ¿Cuáles son los actos humanos? Vamos a tratar de establecer la diferencia entre un acto humano y un acto del hombre. El acto del hombre es aquel que sucede, pero que no hubo intención, no hubo voluntad de ningún humano. Pondré de ejemplo el colegio. Estamos en clases, viene un sismo y se cae un aula y se mueren los que estaban en esa aula o resultan lesionados. Aquí no hubo ninguna voluntad de ninguna persona. Sin embargo, va a traer consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Porque tendremos que hablar del seguro por el riesgo que estaban ahí los jóvenes que sufrieron lesiones o los profesores. En cambio, esto sería un acto del hombre. En cambio, un acto humano es aquel que sí fue pensado y ejecutado por un humano. Pongamos el mismo ejemplo del colegio. Alguien llega, pone un explosivo y lo detona. Hay obviamente lesionados y muertos. En este caso sí hubo una voluntad y por lo tanto habrá un responsable. Aparte obviamente de las demás consecuencias que traería pues ese atentado, ¿no? Bien, vamos a hablar acerca de lo que es el delito. Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Es decir, consiste en un hacer y también en un no hacer.
el hecho de que una persona le dispare con arma de fuego a otra persona está haciendo homicidio. El hecho de que vaya una persona en su vehículo y se atraviese a alguien imprudentemente, no respetando el semáforo y sea arrollado, y la persona o el conductor del vehículo se dé a la fuga, ese es un no hacer. Su obligación era detener el vehículo y auxiliar a la persona que acababa de arrollar, siendo o no siendo su culpa, obviamente. Entonces vamos a ver que los delitos pueden ser intencionales o no intencionales, es decir, culposos o dolosos o intencionados. Vamos a hablar cuáles serían los delitos intencionales. Estos delitos existen por parte de quien los comete con plena conciencia del daño que va a causar y la voluntad de hacerlo, obviamente. Y los delitos no intencionales, aquí el autor del delito obra sin prevención, sin cuidado, sin reflexión, aunque obviamente con voluntad. No es lo mismo planear asesinar a alguien, cometer el delito de homicidio, a simple y sencillamente pues cometer el homicidio, pero por imprudencia del peatón. Ahí no hubo intención. ¿Por qué se clasifican de esta forma? Porque obviamente el rigor de la ley será mayor para la intención, cuando sí la hubo, obviamente se haya comprobado, de lesionar a la otra persona. En cambio, cuando es un accidente, pues obviamente no le podemos imponer los mismos años, por decirlo como ejemplo, de prisión. Ok, la pena jurídica, obviamente. Entonces la pena es aquella que se va a imponer por el Estado en ejecución de una sentencia al culpable de una infracción penal. La pena no la puede imponer cualquier persona. Debe haber tribunales previamente establecidos, como ya lo veíamos con anterioridad, y las leyes también tienen que ser previamente establecidas, no en ese momento inventarlas. Entonces, toda pena constituye siempre una molestia que puede afectar la libertad o los bienes del delincuente. Las penas son personales y solo se van a aplicar al individuo responsable del delito correspondiente y nunca a su cónyuge, sus hijos o sus familiares. Podría darse el caso de que algún hijo imprudente comete el delito de homicidio y la mamá, en su amor materno por salvar a su hijo infractor, se echa a ella la culpa para que ella sea privada de su libertad. Eso no es válido. Aunque la mamá vaya y confiese y jure y todo, obviamente habrá pruebas que incriminen al culpable real. ¿Y cuál es la intención? Bueno, la intención de la pena es que el infractor recapacite de que efectivamente hizo un daño no solamente a una persona, sino a la sociedad donde vive. Las penas, las medidas de seguridad. Estas son el procedimiento administrativo que el Estado aplica para prevenir la comisión de los delitos, así como la reincidencia o habitualidad de los delincuentes. ¿Cuáles podrían ser las medidas de prevención? Pues son el confinamiento, la prohibición, obviamente por autoridad, de ir a un lugar determinado, la caución de no ofender y la vigilancia de la policía. ¿En qué consiste el confinamiento? Bueno, consiste en la obligación de residir en determinado lugar y no salir de él. Hoy se llama prisión domiciliaria. ¿Cuál es la caución de no ofender? Es la exigencia que un juez impone a una persona a quien considera en disposición de cometer el delito y se hace consistir en el otorgamiento de una garantía pecuniaria, ahora se llama fianza, y que sea bastante para hacer desistir los propósitos del probable infractor. ¿Cuál es la vigilancia policíaca? Bueno, simplemente ahora que está de boga, tristemente tantas agresiones intrafamiliares, bueno, pues, el padre violento, obviamente es que haya sido acusado por la esposa o los hijos,
el juez le va a decir, sabes que tú no te puedes acercar ya a este domicilio a menos de 100 metros, ni a tu esposa ni a tus hijos, tendrás que estar a cierta distancia. Y si llega a romper esa orden judicial, pues esta persona tendrá que ir a la cárcel, obviamente, puesto que estamos previniendo un delito mayor. La próxima clase, entonces, vamos a continuar hablando acerca de las lesiones. Tengan un buen día, cuídense, sigan cuidándose. Gracias. Hasta luego.